Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Una vez más, estamos aquí preparados y listos para, como un cuerpo, unirnos y tener un culto para el Señor. Porque esto es lo que hacemos. Tenga usted la completa seguridad que si yo no creyera que esto fuera un culto, tenga la seguridad que no haría esto. Porque como pastor, ¿para qué hacer algo que no es bíblico ni que edifica la iglesia? Pero como ministro del Evangelio, sé que ya sea en un templo físico o ya sea que nos reunamos, ¿no es cierto?, mediante el internet, virtualmente, lo importante es que el pueblo esté reunido. ¿No es cierto? Eso es lo importante. Porque la Biblia habla que los que se reúnen en la tierra se reunirán en el cielo. Entonces, cambia el escenario. Entonces no importa dónde nos reunamos, el asunto es que nos reunamos como iglesia. Bienvenido hermano, bienvenida mi querida hermana. Como hijos de Dios estamos aquí porque amamos al Padre, ¿no es cierto? Ustedes como ovejas y yo como su pastor, para agradar a Dios y cada día servirle y darle lo mejor de nosotros. Quiero felicitar a todos mis hermanos que estamos valientemente predicando, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Porque esa es la manera ahora de predicar, ¿no es cierto? Compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Y también, haciendo saber a las gentes que por ahora ya no estamos en un templo físico, sino estamos en una página, en un canal, y ahí pueden aprender la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que hoy en esta preciosa noche se encuentra en ese lugar. Yo me siento muy contento, Padre, porque eres tú quien despierta el corazón de mi hermano, el corazón de mi hermana al estar aquí. Señor, mi corazón se apena por a veces, Señor, hermanos que tal vez, Padre mío, no están, Señor, oh Dios, Padre mío, pero te pido que seas tú ayudando para que ninguno se pierda, para que ninguno, Señor, caiga en apostasía, para que ninguno, Señor, oh Dios, se desaliente, sino que todos los que son tuyos puedan estar, Padre mío, escuchando tu palabra, aprendiendo de tu palabra, velando. Tu palabra dice orar, pero también dice velar, Señor, estar vigilantes para que nadie tome tu corona. Espíritu Santo, toma este momento y danos palabra, para que cada día, Señor, podamos servirte con excelencia, porque tú eres un Dios de excelencia. Gracias, Padre, te amamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que la palabra de ayer les haya ayudado mucho en la oración de hoy, ¿no es cierto? Ya hemos aprendido las 5 características el día de ayer de cómo es una oración eficaz, ¿no? O sea, yo puedo orar de cualquier forma o puedo orar mal, pero esas oraciones, algunas no llegan ni al techo y otras no son contestadas. Pero las oraciones eficaces, las oraciones que pegan al blanco, son lo que dice la Biblia, que tienen estas 5 características que, bueno, ¿para qué repetir? ¿No? Ya usted debe de saber, y si hay alguien nuevo, bueno, simplemente visite nuestra página y en el culto de ayer va a encontrar con el tema la oración eficaz. El día de hoy quiero hablarles brevemente, ya que quiero tomarme esta semana para dar algunos temas libres, ¿no? Algunos temas que considero que también son importantes, y muy posiblemente la otra semana voy a estar hablando un poco acerca de guerra espiritual, pero no de la forma en que a veces se enseña, ¿no? Se enseña y se habla de cosas que ni están en la Biblia y ni otras ni son mandadas por los apóstoles o en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pero vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, pero muy posiblemente eso lo haremos ya la semana que viene. El día de hoy quiero hablarles acerca de creyentes Jericó. Creyentes Jericó es un entendimiento que el Señor me dio hace un tiempo atrás
acerca de creyentes, digamos, que tienen estas características, como aquel hermanito de Jericó. La Biblia, vamos a hablar de alguien que creyó en Jesús, pero este era un creyente, alguien que creyó en Jesús, pero era alguien que vivía en Jericó. Y es interesante que el Espíritu de Dios me llevó a, digamos, a investigar qué es Jericó. Y allí pude entender que hay algunos que creen de esta forma, ¿no es cierto? Creen, son salvos, pero tienen todavía en el alma rastros de Jericó, ¿no? Y hay que eliminarlo, hay que quitarlo, ¿no? Así que creyentes Jericó es algo que hoy quiero compartirles a cada uno de ustedes. El versículo para empezar, lo vamos a encontrar en Lucas 18:35. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Y yo espero con todo mi corazón que si de repente nos está escuchando el día de hoy un hermano Jericó, ¿no es cierto? Bueno, que con mucha humildad reciba esta palabra y que podamos juntos cambiar, ¿no? Podamos juntos cambiar porque todos estamos en el camino del aprendizaje y en el camino de ser mejor para Dios. Muy bien. Por ejemplo, aquí la Biblia habla que un ciego, y dice el título, no sé si también en su Biblia lo dice así, pero dice que un ciego de Jericó recibe la vista. Y en la historia, cuando leamos, vamos a ver cómo este ciego de Jericó terminó creyendo en Dios, ¿no es cierto? O sea, fue un creyente, ¿no? Indudablemente se salvó, pero era de Jericó, ¿no? Entonces, digamos, me hice la pregunta, porque el Espíritu de Dios comenzó a hablar conmigo acerca de por qué este creyente era de Jericó y qué significa Jericó. Y me di con una sorpresa muy tremenda, y esa sorpresa, jalando, hermano, el hilo, me llevaba a otros entendimientos que hoy con mucho cariño quiero compartirlos con ustedes, ¿ya? Permítame poner base para luego, hermano, soltar la enseñanza, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver la diapositiva. Muy bien, vamos a ver entonces, acá está creyentes Jericó, aquí está el texto bíblico y vamos a ver qué significa Jericó. Esa palabra Jericó es una palabra griega, ¿no es cierto? Que también está en el hebreo, pero en el griego nos importa más, que su significado es ciudad de la luna. Ciudad de la luna. Ese es el significado de Jericó, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que un creyente Jericó, como lo era este ciego, que creyó en Dios, pero era de Jericó, era un creyente, alguien que creyó en Dios, pero tenía el contexto de la luna muy fuerte, porque era de esa ciudad, ¿no? Ciudad de la luna. Entonces, comencé, mi querido hermano, a notar, ¿no es cierto?, que la Biblia habla. Es interesante, hermano, por favor, presta toda la atención. Hay algunos hermanos que me hablaban y me decían, mi pastor, yo en mi casa congregamos varios hermanos, digamos, congregamos varios, ¿no es cierto? Y a veces cuando de repente uno escucha en la sala, otro escucha en su cuarto, así. Algunos hermanos me comentaban y me decían de que a veces algunos escuchaban la palabra cocinando, ¿no? Otros escuchaban la palabra y estaban que trapeaban su piso, ¿no es cierto? Y otros no, a los niñitos no les ponían juguetes para que jueguen en otro lado. O sea, hermano, así nunca vas a aprender, hermano, ¿no? La palabra es la palabra. Este es el momento donde si son bien bebitos, como mi papita, por ejemplo, ni hablar, ponle algunos juguetitos, ¿no? Ahí sí se vale, ya no importa, préstale una tablet o un celular, hermano, o ponle para que pinte algo y que pueda entretenerse y tú escuchas la palabra, ¿no es cierto? Si son como mi chinita, como la perlita, ya enséñales a que escuchen la palabra, hermano, ¿no? Desde niños, enséñales que escuchen la palabra. Entonces, ahora, tiempo de cocinar, hermano, hazlo antes de la palabra o hazlo después de la palabra. Tiempo de repente de limpiar, hermano, limpia antes de la palabra y después de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, hermano, es muy interesante que este creyente era de Jericó, que tiene un contexto de luna, ¿no es cierto? Un contexto de luna. Y me fui a la Biblia y encontré, ¿no? Dejé el Antiguo Testamento
Pero encontré que en el Nuevo Testamento la Biblia habla de lunáticos. Entonces podríamos hablar de que creyentes Jericó son creyentes lunáticos. O sea, gente que cree, pero tienen ese contexto lunático. A ver, mira, me voy a explicar. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cuando alguien cree en Dios, viene a Dios, nace de nuevo, ¿no? Pero ¿en dónde nace de nuevo? No es en el alma ni en el cuerpo. Tu cuerpo sigue siendo igualito. Tu alma comienza a ser reformada mediante el espíritu que ha nacido y con la palabra de Dios. ¿Dónde nace uno de nuevo? En el espíritu que estaba muerto. Uno nace de nuevo y comienza una vida en el espíritu. Pero el alma, donde están las emociones, los pensamientos, es ahí donde, hermano, digamos, antes de conocer al Señor, teníamos de repente estas, ¿cómo decirlo, hermano? Teníamos de repente estas relaciones, ¿no es cierto?, con la luna. Mire, hermano, creyentes lunáticos, vamos a ver qué dice la Biblia para poco a poco ir entrando, ¿ya? Vamos a Mateo 4:24, por favor. Mateo 4:24. ¿Qué simboliza un creyente lunático? ¿Ah? Creyente en el espíritu, nació de nuevo, pero su alma tiene influencia de la luna. ¿No es cierto? Podríamos decir que nuestra alma es nuestra crianza, como éramos antes. Y a veces hay esa lucha entre el espíritu y el alma, ¿no? O a veces el espíritu y la carne también, cuando de repente algunos eran dados al licor o eran fumadores, etc., ¿no? El espíritu y la carne, o el espíritu y el alma, con el carácter, las emociones, la forma de ser, ¿no? Entonces, dice la Biblia aquí, mira, no me estoy inventando esto, hermano, de gente lunática. Mira lo que dice la Biblia. Ni tampoco quiero que alguno lo vaya a tomar personal, hermano. Esta palabra es para todos, para ustedes y para mí también, ¿ya? Dice la Biblia, y se difundió su fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias en el cuerpo, los afligidos por diversas enfermedades en el cuerpo y tormentos, ¿no es cierto? Los endemoniados, ¿no? Y ya se tiene que ver con el espíritu, pero en el caso de ellos se metían los demonios porque su espíritu estaba muerto, lo que no puede pasar en un creyente que tiene el espíritu vivo. Los endemoniados, ¿qué más dice? Ya habló de cuerpo, habló de espíritu, ahora mira lo que viene, el alma. Lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces la Biblia habla de lunáticos, ¿es cierto? Es interesante que la ciencia también, hermano, habla cosas de la luna. Por ejemplo, se sabe, hermano, que cuando la marea sube o baja, ese crecimiento de la marea, o cuando baja la marea, tiene a veces mucho que ver con la luna, ¿no? Ese subir y bajar, ¿no? Los ánimos, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con la luna. E inclusive, no sé si tú te recordarás cuando antes, en nuestros tiempos, cuando éramos niños, las películas de terror era con el hombre lobo. Pero ¿quién era el hombre lobo? El hombre lobo era un hombre normal, pero cuando salía la luna, se transformaba en una bestia, ¿no? Lunáticos. Estaban bien, pero cambiaban como una bestia, ¿no? Luna. Creyeron, pero en el alma todavía tienen eso lunático, ¿no es cierto? Este ciego creyó en Jesús, pero tenía un contexto Jericó, luna. Entonces esto simboliza a mucha gente que creemos en Dios, hemos creído en Dios, pero tenemos problemas con el carácter. Tenemos problemas con el carácter, ¿no? Y así como a veces como en las películas que veíamos de terror, ¿no? Sale la luna, no hablo literalmente de la luna, sino simbólicamente, algo no nos gusta, algo no nos parece, en algo no estamos de acuerdo, y nuestro cristianismo es invadido por un contexto que desde niños o cuando éramos jóvenes en el mundo, cambiamos a pensamientos bestia, ¿no? Y no debería de ser así, por eso Pablo dice andar en el Espíritu. Qué interesante es, no solamente es el que creamos en Dios, no solamente es, hermano, que hemos nacido de nuevo
en el espíritu, sino que cada día no debemos de andar ni en la carne ni en el alma. Debemos de andar en el espíritu, andar en el espíritu, andar en el espíritu. Entonces aquí vemos lunáticos, ¿es cierto? Lunáticos. Vamos a ver la diapositiva. Tenemos otro ejemplito ahí, me parece. Así, vamos a Mateo 17:15. Mateo 17:15. Vamos para allá, hermanos. Gloria a Dios. Abre tu Biblia, mi querido hermano, y también tu cuaderno. Ponle ahí como título Creyentes Jericó, o ponle también como título, sí, Creyentes Jericó. Y ahí ya desarrolla Jericó, qué significa, ¿no? Y vas viendo la base bíblica, lunáticos, y luego entramos ya a ver de este creyente que siendo de la luna, Jericó, ¿es cierto? Ciudad de la luna, cómo creyó en el Señor también. Mira, aquí por ejemplo la Biblia habla de un ejemplo de un padre que tenía un hijo lunático. Dice, el padre le dijo al Señor, Señor, le dijo, ten misericordia de mí, no, perdón, de mi hijo, ¿no? Sánalo, Señor, a mi hijo. Porque es, ¿qué dice? Lunático. Lunático. Interesante, ¿no? Lunático. Y padece mucho, o sea, sufre mucho mi hijo. Él, por ser lunático, sufre mucho mi hijo, ¿no? Porque muchas veces cae en el fuego y otras veces cae en el agua. O sea, aquí es literal, pero vamos a simbolizar esto, hermano, para que nos ayude en nuestra enseñanza. Entonces, un lunático es alguien que a veces cae en el fuego, todo le parece mal, ¿no? Pobre esposo o pobre esposa también, ¿no es cierto? Y a veces cae en el agua, ¿no? Y es como una palomita que está volando en el trabajo y todos los compañeros dicen, pero qué raro, ¿no? Si ayer estaba fuego, ¿no? Estaba, pero no saludaba a nadie, todo le parecía mal, pero ahora está agua, ahora está fresco, está bien. Y a veces, hermano, repito, alguno dirá, pero pastor, ¿por qué me pasa eso? Si yo he creído en Dios y yo sé, como este ciego, que también creyó en Dios, pero a veces tenemos un contexto de la ciudad, nuestra crianza, donde vivíamos, la familia, cómo nos criaron. Y a veces ese contexto es lunático, o sea, afecta nuestra alma, nuestro carácter. Y a veces sí, somos hijos de Dios, creemos en Dios, pero en el alma, nuestro carácter, nuestra forma de ser, somos un poquito lunáticos. Y yo quiero, hermano, incluirme para que ninguno piense que de repente estoy atacándolo, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto, hermano, ¿no? Es un problema cuando un día estamos en el agua, ¿no? Estamos calmos y estamos de repente, hermanos, frescos, ¿no? Estamos bien, pero y a la tarde, ¿no? A la tarde ya estamos fuego, ya que echamos chispas, ¿no? Y tenemos que, hermano, ya pedirle al Señor, mira, Señor, yo he creído en ti, yo tengo un contexto de mi ciudad, o yo tengo un contexto de mi crianza, o yo tengo un contexto, mi alma, Señor, siempre he sido de carácter así. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes. Yo no quiero ser un creyente lunático. Yo quiero, Señor, ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Yo no quiero estar en la mañana en el agua y en la tarde en el fuego. Yo no quiero estar, Señor, de repente levantarme ogro, amargado, y luego en la tarde, ya pasó, listo, ¿no es cierto? Y luego en la noche nuevamente, y así sufre mi familia, así sufre mi matrimonio, así sufren mis amigos, así sufre, digamos, no sé, ¿no? La gente que está a nuestro alrededor, ¿es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, entremos a la palabra, ahora sí. Vamos, por favor, a la palabra, ¿es cierto? Muy bien, entonces, vamos por favor al texto bíblico. ¿El texto bíblico cuál es? Lucas 18:35. Vamos para allá. Entonces ya vimos lo primero, ¿no? Este es un creyente. Ahora vamos a ver las tres características que él pasó. Ahora ya vimos ya lo de lunático. Ya, dejémoslo ahí. Ahora sigamos adentrándonos a la palabra. Muy bien.
no se dice el nombre que él tenía, no se dice cómo se llamaba, no se dice qué nombre tenía, solo dice que creyó en Jesús, ¿no? Creyó en el Señor, dice la Biblia, logró creer en el Señor, entonces fue un creyente, ¿no? Nació de nuevo, pero tenía el contexto de la luna. Ya vimos que simboliza lo de la luna, ¿no es cierto? Para muchos que de repente a veces se preguntan, mi pastor, eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí porque yo también, digamos, he creído en el Señor, pero tengo problemas de carácter. ¿Cómo hago? Bueno, mi consejo es, sincérate con Dios. Dile al Señor, ayúdame, Señor. En el caso, por ejemplo, de este hombre, su contexto era la ciudad, su ciudad. En el caso de repente de otros es de repente la crianza. En el caso de otros es de repente, no sé, la familia. No lo sé, pero pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi forma de ser. Trata conmigo. El asunto de creer ya está solucionado. Ahora falta, Señor, mi alma, mi carácter, ¿no? Ahora, este hombre creyó en el Señor, pero tenía, aparte de ser de Jericó, Luna, tenía 3 problemas. Vamos a verlos. Dice la Biblia, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, donde estaba este hombre, ¿es cierto? Por eso le llamamos creyente Jericó, ¿no? Aparte de eso, dice la Biblia que este hombre era ciego, ¿no es cierto? Era ciego. Y esto es lo que pasa, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿no es cierto? Con la, digamos, esa era nuestra situación antes de creer. Estábamos ciegos. Este hombre, antes de creer, estaba ciego. Es muy interesante, hermano, que una de las cosas que la Biblia habla es que cuando nosotros no conocíamos a Jesús, estábamos ciegos. Otra cosa que la Biblia habla y enseña es que Satanás, dice la Biblia, que ciega el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros antes de creer? Estábamos ciegos. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, ¿qué pasó? Dice la Biblia en Corintios que Él quitó el velo de nuestros ojos. Y ahora ya vemos. Recuerda lo que pasó en el libro de Juan, aquel ciego que tampoco veía, pero el Señor lo sanó. Y cuando le preguntaron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El ciego tanto le preguntaban y él dijo, yo no sé. Lo único que yo sé es que yo estaba ciego, mas ahora veo. ¿No es cierto? Porque Él me sanó. Entonces nosotros estábamos ciegos. Toda persona que no conoce a Cristo está ciega. Por eso qué importante es que tengamos paciencia, mis queridos hermanos, con nuestra familia en conversa. Que tengamos paciencia con nuestros amigos. No está bien que nos enojemos con los invitados y cuando a veces no quieren venir a la iglesia, que nos enojemos y que digamos, estas serpientes antiguas, estos anticristos, no es correcto. Porque en un tiempo nosotros también estábamos así. Entonces la Biblia habla, hermano, que antes de creer, ¿no es cierto?, estábamos ciegos. Así estaba este hombre. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? ¿O qué necesita el mundo para ver a Jesús? Por eso la Biblia dice, Cristo dijo, yo soy la luz de este mundo. ¿Por qué el Señor dijo, yo soy la luz? Porque, amado hermano, Él sabe que lo que este mundo necesita, este mundo de oscuridad necesita, es la luz del Señor. Y donde está la luz, ya no hay tinieblas. Y donde no hay tinieblas, se puede ver. Uno puede ver. Por eso la Biblia dice, hermano, que mientras que estábamos en tinieblas, tropezábamos, dañábamos y nos dañaban. Pero cuando vinimos a la luz, dice la Biblia, ya no hay tropiezo, porque ya vemos claramente. Por eso el salmista David también, hermano, decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies, lámpara a mis pies, a mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es cierto? Desde el día que conocemos al Señor ya no hay ceguera. Y su palabra es como una lámpara que nos ayuda para saber dónde pisar, para saber
qué hacer, cómo caminar. ¿No es cierto? Entonces solamente Cristo puede, amado hermano, darle luz a nuestra familia, amigos, vecinos, como lo hizo con nosotros también. ¿No es cierto? Cristo es la luz. Muy bien. Dice la Biblia que había, dice la palabra de Dios, que había en Jericó un ciego. ¿No es cierto? Entonces, este que está aquí, antes de creer, estaba ciego. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Toda persona que no viene a Cristo, toda persona que no tiene a Dios en su corazón, toda persona que no viene a Dios, lamentablemente, sea doctor, abogado, sea hermano, presidente de la República, según la Biblia, está ciego. Por ello, qué importante es que nuestros jóvenes que estudian en la universidad entiendan que ellos, ¿no es cierto?, cuando van a la universidad, deben de estar atentos en recibir el conocimiento por lo cual han ido. Por ejemplo, si van a estudiar Derecho, ¿no es cierto?, entonces yo voy a recibir todo el conocimiento que me den, ¿no es cierto?, en Derecho para ser un buen abogado. Si yo voy a estudiar para ser médico, yo voy a la universidad y voy a recibir todo el conocimiento que me den referente a la salud para ser un buen médico, ¿no es cierto? Pero si el rector de la universidad, si el profesor de la universidad se mete a hablar de un tema que a veces ni leen la Biblia, solamente algo oyeron o porque vieron un canal y alguien dijo algo y lo ponen a repetir y usted como joven cristiano está ahí y le va a creer, ¿no es cierto? Mejor dicho, hermano, mejor dicho, estamos viendo que todo aquel que no tiene a Cristo está ciego. Ese ciego puede enseñarte, ¿no es cierto?, herramientas para tu profesión. Puede enseñarte, digamos, herramientas para tu vocación. Pero no te va a hablar de la palabra, pero hermano, está ciego. En esa área está ciego. Entonces tú como joven debes de entender, yo voy a la universidad y yo sé muy bien a qué voy. ¿No es cierto? ¿Cuántos jóvenes hay que se meten a la universidad y terminan apostatando, escuchando a ciegos cuando ellos tenían la luz? Entonces, hermano, eso no es correcto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, este que creyó antes de creer en Cristo, ¿cómo era? Era ciego, simbolizando cómo éramos nosotros también y simbolizando todo aquel, ¿no es cierto?, que no tiene a Cristo. Todo aquel que no tiene a Cristo está ciego. Presentemos, la Biblia es lámpara, presentemos la palabra de Dios y dejemos que el Señor obre como luz en su tiempo. Muy bien, porque tampoco no es cuestión de agarrar, hermano, un foco y meterlo en el ojo de alguien, ¿no? Porque, y aún eso hace daño. De la misma forma también no podemos, como sea, obligar a alguien a que quiera servir a Dios o venir a Dios cuando todavía no es su tiempo. No. Hablemos la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y dejemos que el Señor haga su obra alumbrándolo para que venga la luz. Muy bien, dice la Biblia que este hombre era ciego. Son tres características, ¿no? Ciego. Lo segundo es que estaba sentado junto al camino. Y esto que está aquí, mi querido hermano, es otra verdad que también podemos ver en la palabra de cómo está el ser humano, ¿no es cierto?, sin Cristo, sin Dios. ¿Cómo vive el ser humano? A lo mucho vive junto al camino, porque la gran mayoría, por no decir casi todos, hermanos, están alejados del camino. Pero otros, ¿no es cierto?, a lo mucho viven junto al camino. Este ciego, dice la Biblia, que estaba sentado junto al camino. ¿Qué simboliza junto al camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Interesante, ¿no? Yo soy el camino. ¿Es cierto? Cristo no dijo, yo soy un camino. Porque si Cristo hubiera dicho, yo soy un camino, entonces Él hubiera enseñado que Él es un camino más. Pero no, Él dijo, yo soy el camino. O sea, habló con propiedad, ¿no es cierto? El camino. La verdad, no dijo una verdad, y la vida, ¿es cierto? Porque Él da vida a todo aquel que viene al camino y escucha la verdad.
Entonces, mi querido hermano, escúchame bien. Estar sentado al camino significa no estar en Jesús, no estar en Dios, sino a lo mucho tener una religión, algo parecido a estar en Dios. Y así estábamos tú y yo antes. A lo mucho teníamos una religión. Teníamos una religión, pero vivíamos a nuestra manera. Teníamos una religión, pero de nuestra boca salía maldición, de nuestra boca salían lisuras, de nuestra boca salían inmundicias. ¿No es cierto? Teníamos una religión, pero hermano, hacíamos lo incorrecto, los casados con adulterios, los jóvenes con fornicaciones, ¿no es cierto? Pero teníamos una religión. Mientras que me acomodaba, me cambiaba en mi cuarto para ya salir, estaba un poquito mirando las noticias y veía en las noticias, hermano, cómo han descubierto, hermano, bandas que en el área de la medicina estaban vendiendo pastillas, esas pastillas necesarias para estos tiempos, paracetamol, pero eran pastillas bambas. Al ser bambas, al no ser originales, y ellos les ponían el sello, ¿no es cierto? Le ponían cualquier cosa, al ser bambas, se supone que hacen daño. Pero son medicinas. O sea, escúcheme bien, no dice que atraparon una banda de niños, como para que uno diga, ¿en qué cabeza de este mocoso? No. Personas adultas que están vendiendo medicina para que cuando el enfermo lo tome, no le haga nada y se muera, o peor aún, al ser bamba, le haga más daño. Pregunta, yo me preguntaba, no sé usted, pero yo me preguntaba, ¿tendrán religión ellos? Yo supongo que deben de ser ateos, supongo, ¿no es cierto? Porque al ser ateos, no les importa a Dios, ni creen en Dios, y menos en el prójimo. Pero resulta que la gran mayoría de ellos creen en Dios. Y si tú les preguntas, tienen su religión. Cada uno tiene su propia religión. Hermano, por eso, la religión no salva a nadie, mi querido hermano. La religión lo único que te hace como en el huerto del Edén, que dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto? Dice la Biblia que ellos buscaron, ¿no es cierto? Buscaron hojas de higueras para poder taparse, dice la Biblia. Así dice la Biblia. Y se escondieron delante de Dios. O sea, dos cosas podemos ver en la Biblia. Pecaron, ¿es cierto? Y dos cosas hicieron. Agarraron hojas de higo, ¿es cierto? Hojas y se taparon, ¿no? Lo más interesante es cuando, léelo por favor, en Génesis capítulo 3, se taparon, pero dice que se taparon a modo de delantales. O sea, se taparon adelante, ¿no? Adelante, para que cuando los vea Dios, ¿no es cierto? Están tapados. Tapo mi vergüenza. Pero no dice que estaban tapados atrás. Entonces cuando le daban la espalda, cuando se daban la espalda, estaba todo descubierto atrás. Y eso es sinónimo de la religión. Aparentemente yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo tengo mi fe, yo tengo mis costumbres, yo tengo mi... Pero después cuando uno los ve que se van, uno dice, pero si está en adulterio, pero si es tremendo lisuriento, pero si mira cómo vive, pero si ya dejó a su mujer, ahora se metió con otra mujer, pero si acaba de violar a un niño, pero tiene su religión. Y eso es la religión. Te da una cierta reputación por delante, pero por detrás te da la vuelta. ¡Qué vergüenza, amado hermano! ¿No es cierto? Entonces, escúchame bien, pero dice la Biblia, ¿no? Entonces vemos ahí de que Adán y Eva se taparon, ¿no? Y los segundos se escondieron. Y eso hace la religión. Te tapa, pero no te lleva al arrepentimiento. No te lleva a Dios a pedir perdón, sino a lo mucho esconderte. No, pero si todos pecan. No, pero si todos cometemos errores. No, pero si todo, yo no he matado a nadie. Y esperan matar para recién de repente buscar a Dios. ¿No es cierto? Ahora, cuando Dios los encontró, dice la Biblia, que Dios los vistió de pieles. De pieles. Indudablemente la piel de un animal, un cordero. ¿No es cierto? ¿Quién es el cordero de Dios? Entonces, hermano, la religión es diferente a lo que Dios hace. ¿No es cierto? La religión es una forma humana de querer tener una careta por delante, pero vergüenza por detrás. ¿No es cierto? En cambio, cuando Dios te perdona, no una religión, cuando vienes a Dios, Él te cubre con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del madero.
¿No es cierto? Con ese sacrificio somos cubiertos y somos santificados, justificados y llevados al Padre en el nombre de Jesús. Por eso, si hoy nos escucha también un invitado, una persona, escúchame bien. Así está todo aquel que no tiene a Cristo. Como este ciego, ¿no es cierto? Como este hombre, antes de creer en Dios, antes de creer en Cristo, ciego. Por eso que mucha gente no entiende, mucha gente dice, ¿qué hace yendo a la iglesia? Pero te ve en un prostíbulo, te hace, toma tu like. O te ve en una cantina, te dice, está bien, para que se relaje. Te ve en una iglesia y se te dan encima, hermano, porque están ciegos, ¿no es cierto? Y sentado junto al camino que tiene que ver con religión. La voluntad de Dios no es estar sentado junto al camino. La voluntad de Dios, mi querido hermano y amigo, es que estés en el camino, que todos estemos en el camino. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo de Nazaret. Luego en el libro de los Hechos, Él dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en la cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Luego Pablo a Timoteo le dijo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es el único mediador para llegar al Padre. Por eso, mi querido hermano y amigo, hoy yo te digo en el nombre de Jesús, solamente Cristo puede darte esa luz que tú tanto necesitas. Solamente Dios puede abrir tus ojos para entender lo que hoy no entiendes, como lo hizo con cada uno de nosotros. Y para ello vamos a salir de estar junto al camino. Junto al camino es la forma humana de no estar en el camino. Entonces estar en el camino es estar en Dios, es obedecer la palabra de Dios, es estar en Cristo. Pero junto al camino es la humanidad diciendo, no, pero no estoy en el camino, pero estoy junto al camino. O sea, estoy ahí, ¿no? Como por ejemplo, cuando usted de repente predica a un inconverso y él que le dice, no, está bien, yo de repente no leo la Biblia, de repente no voy a la iglesia, ni a la tuya, ni a la mía, que es de mi religión, no voy, yo sé, ¿no? Yo no oro, solamente levanto mi mirada al cielo cuando estoy en problemas. Sí, yo sé, pero yo creo en Dios, dicen, ¿no? Yo creo en Dios, Diosito sabe que yo creo en Él. ¿Ves? La forma humana de no le obedezco, no estoy en Él, pero estoy como que creo en Él, ¿no? O sea, estoy junto al camino, no estoy tan lejos, ¿no? Ahora, eso no solamente es para los inconversos, también para muchas personas, amados hermanos, dentro de las iglesias, ¿no? Y es algo que yo vengo repitiendo o estoy empezando a repetir para que quede grabado en nuestro corazón, porque no está en la Biblia eso. Y es, hermano, lo que dijimos, por ejemplo, la última vez, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hay que a veces dicen, mi pastor, yo no voy a congregar al templo, o de repente ahora que ya no hay cultos en el templo, no me conecto en el culto online, pero yo oro en mi casa, yo en mi casa oro ahí, me tapo en mi cama y ahí estoy orando al Señor, ¿no? O si no, al día siguiente no tomo desayuno, y le llaman ayuno a no tomar desayuno. Hermano, una cosa es no tomar desayuno y otra cosa es ayunar. Ayunar no significa que mientras cocino yo no como, ¿no? Ayunar no significa que me voy al mercado si estoy en ayuno. No, eso llámele otra cosa. De repente yo estoy cocinando, voy al mercado o hago mis cosas, pero estoy consagrando interiormente. Ayunar es dejar de hacer, ya sea que delegar la cocina a otro, que otro vaya al mercado. Yo hoy día no limpio y desde temprano, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde mínimo, por no decir de 6 a 6, del siguiente día estoy orando y leyendo. Eso es ayuno. El resto son junto al camino. Entonces, hermano, la Biblia no dice no dejar de mirar televisión o no dejes de orar en tu casa mientras que mi cuerpo, ¿no es cierto? Mientras que mi cuerpo, mi iglesia se reúne. No, hermano. Entonces, por ello, eso es junto al camino. Hoy yo quiero motivarte, hermano, ¿no? Yo quiero motivarte, ¿no es cierto? Que sigamos predicando la palabra de Dios. Mucha gente se encuentra aquí. Aquí estábamos tú y yo, ¿no es cierto?
hasta que el Señor nos abrió los ojos espirituales, hasta que el Señor nos llevó al camino, ¿no es cierto? Y ahora le servimos con todas nuestras ganas y con todo nuestro corazón. Y la tercera característica es que este hombre que vivía en Jericó, creyó, pero era de Jericó, ya vimos qué significa Jericó, ¿no es cierto? Tenía tres características: ciego, sentado junto al camino, y tercero, ¿no es cierto? Mendigaba. Y así también, hermanos, nos encontrábamos tú y yo antes, ¿no es cierto? Mendigábamos en el mundo lo que ahora tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Por eso, ¿cuántas personas en el mundo, hermano, cuando su novio les deja, qué es lo que hacen? Se matan, se cortan la vena, toman pastillas. Cuando la novia les deja, cuando el novio les deja, se matan. ¿Por qué se matan? Porque estuvieron mendigando amor. Y cuando perdieron eso, sintieron que nadie los amaba. No así, hermano, con nosotros, que ya no somos ciegos, que ya no estamos junto al camino, sino que ahora estamos en el camino de Dios. Ya no mendigamos, hermano. Sabemos, hermano, que lo tenemos todo en Dios y en Él tenemos todo también. Repito, para nosotros todo es Dios y en Él lo tenemos todo, ¿no es cierto? Matrimonio, familia, hijos. En el mundo, por ejemplo, hermano, ¿cuántos hay que mendigaban amigos? Y para mendigar amigos, ¿qué tenían que hacer? Tomar como ellos. Porque si no se emborrachaban, no tomaban como ellos, los amigos lo excluían, lo botaban. ¿Qué tenían que hacer ellos, hermano? Drogarse con los amigos. ¿Para qué? Para tener amigos. Mendigaban amistad. Pero ahora no. Ahora ya no eres ciego. Ahora ya no estás junto al camino. Ahora estás en el camino. Y sabes que Jesucristo es nuestro amigo Jesús. Nuestro mejor amigo, Jesucristo. Esto no significa de que no tendremos amigos pero no como cuando estábamos en el mundo, que hacíamos lo que sea, como un mendigo, para poder tener amigos. Ya no. ¿Por qué ya no? Porque antes estábamos ciegos, mas ahora vemos y estamos en el camino. ¡Qué tremendo, mi querido hermano! ¡Qué tremendo! Es por eso que a veces he visto, hermano, parejitas, por ejemplo, ¿no? He visto parejitas, de repente el chico y la chica. No sé si esto va a pasar, pero he visto parejitas, por ejemplo, un jovencito y una jovencita, por ejemplo. He visto de que son invitados a la iglesia, ¿no? Los dos son inconversos. Pero a veces de repente, mi querido hermano, he visto el caso, ¿no? He visto el caso de repente que ella se le abren los ojos espirituales, ¿no es cierto? Deja de estar junto al camino, entra al camino de Dios, nace de nuevo, a diferencia del novio. Él no, él sigue orgulloso, soberbio, diciendo, ¿qué hacemos acá? Deberíamos de estar en la fiesta, en la pollada, deberíamos de irnos a una discoteca, pero a ella se le abrieron los ojos, ¿no es cierto? Y de repente ella a veces la aguantaba hasta que le pegue el novio, porque mendigaba. Pero ahora que se le abrieron los ojos, y ahora, hermano, que ya no, ahora está en el camino de Dios, ya no es mendiga. Ahora ya no. E inclusive ahora, hermano, de repente ella, acabando el culto, nuevamente lo ve con su caraza al chico, y ella le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No te das cuenta de que Dios te ama? Y el chico le dice, no, que esto me aburre, ¿sabes qué? Elige, ¿no? Y como él lo ve superficialmente, él no ve a Dios, él lo ve de esta manera, ¿no? Elige tu iglesia o yo. Pero la chica ahora ya no está ciega. Para ella no es la iglesia, no es el templo, sino es Dios. Entonces ella dice, ¿me estás diciendo que elija entre Dios y tú? ¿No es cierto? Y la chica, hermano, ya usted sabrá qué le responde. Y yo he visto eso. ¿Sabes por qué? Porque dejó de mendigar, ya no es un mendigo. En el mundo nosotros éramos mendigos. Por eso de que el diablo, ¿no?, hacía con nosotros lo que quería, hermano. ¿Por qué? Porque no había otra forma. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de que no queríamos hacer cosas del mundo. Imaginemos que no queríamos hacer nada de las cosas del enemigo. ¿Cómo hacíamos? Si solamente hemos conocido el mundo. ¿No es cierto? Hasta que el Señor nos abrió los ojos, nos puso en su camino y entendimos y nos pasó del reino de las tinieblas, ciego, al reino de la luz.
Y entendimos que no todo es el mundo, que hay un reino espiritual, el reino de Dios. Entonces ya no teníamos nada que mendigarle a ese diablazo. Y cuando él venía y decía, mira, yo, como le digo a Jesús, yo te ofrezco reinos, te ofrezco dinero, riqueza, fama. Ya, ¿qué decíamos ahora? Fuera, diablazo. Yo no quiero nada que venga de ti, pezuñento. Yo quiero servir a mi Señor. Con Él lo tengo todo. Con Él lo tengo todo. Y el diablo decía, pero mira que te van a dejar, te va a dejar tan chica, te va a dejar tu amigo, te va a dejar, vas a perder tal cosa. Mira, lo que pierdas por ganar a Cristo no es pérdida. Si algo pierdo por ganar a Cristo, esa pérdida me es ganancia, porque gano a Cristo. ¿No es cierto? Entonces, y ahí es donde la gente dice, uy, quemó, se volvió loco. No, no me volví loco. Antes era ciego. No conocía el camino de Dios. Y por eso vivía como vivía. Por eso mendigaba. ¿No es cierto? Pero ahora ya no soy un mendigo. Ahora es como aquella alabanza dice, ¿no? Yo no era nada cuando Él me encontró. Pero, ¿cómo dice la alabanza? Mas ahora yo soy un príncipe de su pueblo. Mi hija está que danza ahí atrás, ¿no? O sea, ¿cómo era yo antes? Era un mendigo. Tú eras una mendiga antes, ¿no? Pero ahora, ¿qué somos? Somos príncipes de Dios. Estamos sentados a la mesa del Padre. Por eso, esta palabra que estás recibiendo es más que simplemente, ¿qué dice la Biblia? Vamos, hay que conectarnos, pues, ¿no? No, hermano. Esto es un privilegio que si no hubieras nacido de nuevo, no estarías aquí. Entonces, valora el estar sentado a la mesa del Padre, compartiendo la palabra, escuchando la palabra, porque antes éramos ciegos, mas ahora vemos la luz. Antes estábamos lejos de Él, lejos del camino. Ahora estamos en el camino. Antes mendigábamos, éramos mendigos en el mundo. Éramos, hermanos, personas que, cual hijo pródigo, ¿no es cierto? Lejos del Padre, olíamos, estábamos sucios, olíamos, hermano, a inmundicia, ¿no es cierto? Pero cuando venimos al Padre, el Padre nos vistió, ¿no es cierto? Como hijos de Dios. Y hoy somos hijos del Padre. Y valoremos eso. Mira lo que luego, hermano, al final, hermano, puedes leer, hermano, cada uno de los versículos en tu casa, pero al final vamos a irnos en el verso 43, ¿no? Para ir terminando, cómo acabó la historia de este hombre de Jericó, este creyente de Jericó, que tenía 3 características: ciego, junto al camino y mendigo, ¿no? Y aparte de eso todavía, tenía el contexto de tener un carácter porque era de la ciudad de la luna, ¿no es cierto? Entonces, lo precioso es que este hombre, cuando creyó, dice la Biblia, y luego, ¿qué dice? Vio. O sea, el ciego, después de Cristo, ahora ve. ¿Qué más dice? Y le seguía. ¿Dónde le seguía? ¿Dónde está Cristo? Él es el camino. Ya no estaba junto al camino. Ahora estaba en el camino, porque seguía a Jesús y Cristo es el camino. Ahora ve, está en el camino y glorificaba a Dios. ¿Qué significa glorificar? Es dar honra, es dar gloria. Eso es glorificar, darle gloria a Dios. Pero en otra palabra, dar. Antes mendigaba, mas ahora da. Antes solamente pedía, solamente decía, miraba mendigar solo para Él, mas ahora Él dice, de mí, ya no para mí, de mí quiero dar gloria. Ahora quiero darle la gloria a Dios. Antes mendigo, ahora dador. Antes junto al camino, ahora en el camino. Antes ciego, ahora ve. ¿No es cierto? Pero el asunto es, y vamos terminando con esto, el asunto es que aunque ahora vea, esté en el camino y ahora es un dador y no un mendigo, todavía está el contexto de la luna. Y es ahí como empecé que quiero terminar. De repente tú dices, mi pastor, yo ahora veo. Y ahora estoy en el camino, mi pastor. Y estoy contento, contenta. Y ahora soy un dador. Y no solamente soy un dador de gloria a Dios, sino también soy un dador en todo el sentido de la palabra. Si hay que dar algo para la obra de Dios, lo doy con alegría, lo doy con gusto, porque antes gastaba para el pecado, mas ahora lo doy con gusto para mi Señor.
Si hablamos de dar en el sentido de ofrendar y de ser fiel con mis diezmos, yo no soy ningún ladrón, pastor. Mendigo en el mundo. Ahora soy un dador. Qué bueno, te felicito, has cambiado. Ahora ves, estás en el camino y eres un dador. Pero a veces te toca la puerta Jericó. Eres un creyente, eres un hijo de Dios, pero a veces algo no te gusta, algo pasa y te cambia el humor. Y es Jericó tocándote la puerta, diciéndote, sí, ya sé que creíste, pero ahí está Jericó. Y tenemos ya que pedirle al Señor, quita de mí, Señor, quita de mí de repente esa crianza que me dieron, que me hizo ser como soy. Quita de mí, Señor, de repente este sabor a familia. Vengo de una familia de repente orgullosa. Vengo de una familia peleonera, de una familia donde algo no le gusta, patea todo. No, Señor, ahora soy hija tuya, soy hijo tuyo. Ayúdame, Señor. O de repente tu contexto es un contexto más, así como este hombre de tu ciudad. De repente eres de barrio, eres de repente, no sé, fuiste criado de una manera donde a veces de esa forma eres tosco en tu matrimonio. Y tú dices que yo soy de barrio y por eso que soy tosco, por eso que soy así. Y no, tranquilo. Ya eres creyente, no jales a Jericó. No jales a Jericó en tu forma de vivir. Deja a Jericó fuera. Deja a Jericó fuera. Ese asunto, ese estado de ánimo, ese carácter, esa forma de ser. Eso de estar un día bien y luego otro día estás mal. Y a veces tus hijos no saben si estás bien o estás mal. A veces pasa con los jóvenes. A veces los jóvenes están de repente, a veces le mandan un mensaje, grita, mira, qué tal cosa. Y al mismo tiempo, en el segundo, alguien le dice algo, de repente, su hermano menor, y explotan. Y uno dice, Padre Santo, este es Jericó, el país. ¿No es cierto? A veces los jóvenes son así, pero los jóvenes son así porque todavía están siendo formados. Pero de repente tú ya tienes tu edad. Y es tiempo de cortar y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, que se me conozca no como un creyente Jericó, como este que está acá, que creyó en Jericó. Yo quiero ser un creyente, Padre mío, lleno del Espíritu Santo. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Quiero que trates con mi carácter. Quiero que en mi trabajo, Señor, en mi trabajo, todos digan, qué lindo carácter tiene. No, se lleva bien con todos. No, nunca habla mal, no critica. Es buena persona, es tratable, servicial. No, sí, con todos y con los jefes. Nunca se pelea, siempre está dispuesto a servir. Muy bien. Que en tu familia todos digan, no, es una persona correcta, está bien, todo está bien, ¿no es cierto? De esa forma. Que en tu casa, de la misma forma, también en tu casa. ¿No es cierto? Que tu esposo o tu esposa diga, ¿no? Claro, indudablemente, si algo no le gusta, se va a amargar, ¿no es cierto? Humanamente hablando. Pero no es de que en la mañana está contenta y en la tarde está renegando y en la noche, ya, listo, pasó. ¿No? Y en la madrugada se levanta nuevamente. No. Ayúdanos, Señor. Pedirle, Señor, ayúdame a romper con Jericó. A romper con Jericó. A no jalar a Jericó en mi vida cristiana. Porque este creyó en Jericó, ¿no? Y era ciego, mas ahora veía. Junto al camino, ahora está en el camino. Antes mendigo, ahora es un dador de gloria. ¿Está bien? Ese cambio está correcto. Pero no jalemos a Jericó. No seamos creyentes lunáticos.